Muchas gracias, presidente, senadores y senadoras, por esta oportunidad. Mi nombre es Mercedes Cavallo, soy abogada, especialista en Derecho Penal, magíster en Derechos Reproductivos, profesora de Género y Derecho Penal de la Universidad ITELA y secretaria en la Justicia Federal Penal de la capital. Hoy vine aquí a invitarlas a profundizar el argumento sobre el principio de proporcionalidad, que fue mencionado por otras ponentes en este mismo recinto. Mi objetivo es demostrar que el proyecto de despenalización y legalización del aborto que esta Cámara tiene bajo revisión es el medio más idóneo, necesario y proporcionado para proteger no solo a las mujeres y personas gestantes, sino también a la vida intrauterina. El principio de proporcionalidad es un examen para el control judicial de la constitucionalidad o convencionalidad de una norma. Es utilizado con distintas variaciones, tanto por cortes internacionales como domésticas. El objetivo del principio de proporcionalidad es la armonización o balance de valores jurídicos que se encuentran en conflicto. Se utiliza para evaluar si una ley que interfiere con uno o varios derechos individuales está o no justificada en una sociedad democrática. El principio de proporcionalidad parte de la idea de que los derechos no son absolutos porque deben entenderse como principios de cumplimiento gradual, susceptibles de ser balanceados y ponderados con otros derechos o intereses. Con esta base, y para determinar si una ley es convencional o constitucional, el principio de proporcionalidad exige que dicha ley apruebe 3 exámenes concatenados. Primero, el de idoneidad. Segundo, luego, si aprobó el de idoneidad, que apruebe el de necesidad. Y tercero, si aprobó el de idoneidad y el de necesidad, que apruebe el de proporcionalidad estricta. En esta presentación me interesa que hagamos el ejercicio de someter el artículo 85 del Código Penal, que penaliza el aborto, al principio de proporcionalidad, para así entender, espero, con mayor claridad, las implicancias de la penalización y la consecuencia necesidad de avanzar hacia una regulación como la que propone el proyecto que fue aprobado con media sanción en la Cámara de Diputados. Entonces, el primer examen del principio de proporcionalidad es el examen de idoneidad. Este paso demanda que la ley bajo análisis sea idónea para lograr el objetivo que se propone. Esto significa que el objetivo debe ser legítimo, por ejemplo, no discriminatorio, y los medios para alcanzarlo deben ser adecuados, es decir, efectivos, conectados causalmente con el objetivo que se propone la norma y basados en evidencia empírica. Examinemos entonces si la penalización actual del aborto aprueba este primer test de idoneidad. Desde el punto de vista de la legitimidad del objetivo, podemos decir que la penalización del aborto tiene como objetivo proteger la vida intrauterina y que ese objetivo no es solo legítimo, sino también es valioso y deseable en una sociedad democrática. Sin embargo, desde el punto de vista de la adecuación de los medios para lograr el objetivo, la penalización del aborto no aprueba el test de idoneidad. Como demostraron varias exposiciones que se realizaron en este recinto, la criminalización del aborto no impide ni ha impedido en el pasado que las mujeres y personas gestantes interrumpan sus embarazos. El hecho de que el derecho penal sea la medida más invasiva disponible no lo convierte per se en la medida más efectiva. Es decir, que el artículo 85 del Código Penal fracasa en el objetivo de proteger la vida intrauterina. Esta falta de idoneidad en la penalización como medida regulatoria para proteger al embrión sería suficiente para que el artículo 85 del Código Penal contradijera el principio de proporcionalidad y pudiera ser considerado contrario a la Constitución y convenciones de derechos humanos. Sin embargo, a los fines de esta presentación y para continuar con el análisis de proporcionalidad, les propongo asumir que la norma actual sobre aborto es idónea, es decir, que efectivamente consigue evitar la realización de abortos. Aún así, todavía le quedarían 2 exámenes más por aprobar, el de necesidad y el de proporcionalidad estricta. A continuación vamos a ver por qué tampoco aprueba estos exámenes. El examen de necesidad requiere que no exista o no esté disponible un medio menos gravoso que el utilizado por la ley para concretar ese objetivo. Por menos gravoso, las Cortes se refieren a medidas menos intrusivas para los derechos individuales.
en el caso del artículo 85, el medio que utiliza el código es la penalización. Y el examen de necesidad entonces se pregunta si no existe un medio menos intrusivo para proteger la vida intrauterina que no sea este derecho penal. En efecto, existen medidas regulatorias mucho menos gravosas y mucho más efectivas que la criminalización. La elección e implementación de tales medidas dependerá en gran parte de que se produzcan datos desagregados sobre los motivos por los cuales las personas deciden interrumpir un embarazo, circunstancia que hoy en día no podemos conocer adecuadamente debido a que la gran mayoría de los abortos se realizan en la clandestinidad. Pero, por ejemplo, si supiéramos que las personas abortan por falta de medios económicos para mantener al futuro hijo o hija, una medida menos gravosa y más efectiva que la penalización sería el desarrollo de medidas sociales asistenciales. Si supiéramos que las personas abortan por la falta de una red de cuidado que les permita volver a trabajar luego del parto, medidas menos gravosas y más efectivas que la penalización serían la ampliación de la licencia por nacimiento, el reconocimiento de una licencia equiparable para la pareja o cónyuge de la persona gestante y la implementación de un sistema universal de cuidado que incluya guarderías y jardines maternales gratuitos. Gracias. Así, vemos que el régimen actual de penalización tampoco aprueba el examen de necesidad impuesto por el principio de proporcionalidad. No obstante, les vuelvo a proponer asumir que sí lo hace, solo para poder continuar con el análisis y ver si aprueba al menos el último examen, llamado de proporcionalidad estricta. La proporcionalidad estricta exige que, para ser convencional o constitucional, la norma no solo sea idónea y necesaria, sino que también tenga un impacto proporcionado. Es decir, que se deben ponderar los resultados que arroja la implementación de la ley y estudiar si sus beneficios superan los perjuicios que ocasiona. Nuevamente, vemos que la penalización del aborto tampoco aprueba el examen de proporcionalidad estricta. Esto porque incluso si el artículo 85 del Código Penal fuera idóneo y necesario, esto es, de nuevo, si la penalización fuera exitosa en evitar abortos y el derecho penal fuera el medio menos gravoso para lograrlo, lo cierto es que esto ocurre a costa de la vida, la salud, la integridad, la autonomía, la dignidad, la libertad y la igualdad de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes. De hecho, sabemos que la penalización del aborto mata a un número considerable de mujeres y personas gestantes y daña su salud e integridad física. Representa costos altísimos para el sistema de salud público. Discrimina y degrada a las mujeres y personas gestantes porque las instrumentaliza como medios para la reproducción humana, mientras que no exige un sacrificio equiparable a los varones. Y discrimina a las mujeres y personas gestantes más pobres y más jóvenes por el costo y la dificultad que representa acceder a un aborto clandestino, pero seguro. Claramente, vemos entonces que los costos sociales, económicos y simbólicos de la penalización del aborto son desproporcionadamente altos en relación a ese beneficio marginal que potencialmente implicaría la reducción en el número de abortos, circunstancia que además, como vimos, la penalización tampoco consigue. En conclusión, la proporcionalidad nos enseña que no se legisla en abstracto, porque ello puede implicar la frustración del bien jurídico que intenta protegerse y la afectación desproporcionada de otros bienes jurídicos que se ven impactados por la misma norma. El sistema jurídico no es una mera expresión de aquello que valoramos o repudiamos como sociedad democrática, sino que es especialmente un régimen de regulación de la conducta de las personas. Como tal, es necesario que se evalúe seriamente su legitimidad, efectividad, severidad e impacto. En este sentido, la regulación actual del aborto no es idónea ni necesaria para proteger la vida intrauterina y su impacto negativo afecta desproporcionadamente a las mujeres y personas gestantes, como así también impacta en el sistema de salud. A la luz del principio de proporcionalidad, entonces, el proyecto de despenalización y legalización del aborto no solo respeta y protege los derechos de las mujeres y personas gestantes, sino que se presenta como el mecanismo más efectivo y pragmático para proteger la vida intrauterina a mediano y largo plazo. Que sea ley. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Si nos deja el resumen, muchas gracias.
Convocamos a Fabiana Ríos.